El Apocalipsis nos revela los acontecimientos finales que preceden al regreso de Jesús, desde el ascenso del Anticristo y su dominio sobre la tierra hasta la derrota definitiva de Satanás y el juicio divino sobre toda la humanidad. A medida que exploramos las visiones que recibió el apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos, nos damos cuenta de que este libro, además de utilizar un lenguaje poético para describir el fin de los tiempos, también se enfoca en detallar lo que está por venir. Se enumeran los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, delineando eventos significativos que culminan en los juicios finales de Dios. Esta serie final de juicios divinos es el foco de este video, donde exploraremos cómo se desarrollan estos eventos y el significado detrás de cada uno de ellos. Es importante entender que, detrás de las imágenes simbólicas y las descripciones apocalípticas, el mensaje central es de esperanza. El Apocalipsis destaca la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la victoria final del bien sobre el mal. Este video nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, a mantener la confianza en Dios, incluso ante la incertidumbre, y a esperar con esperanza la consumación final de su plan redentor para la humanidad. El libro del Apocalipsis, también conocido como Apocalipsis, es el último libro de la Biblia cristiana, atribuido al apóstol Juan. Es único en su naturaleza profética y apocalíptica, presenta visiones vívidas y simbólicas que revelan eventos futuros y la consumación de lo divino. Plan. El Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, que es una forma de literatura judía y cristiana caracterizada por visiones y simbolismos reveladores. Este tipo de escritos eran comunes en tiempos de persecución, servían de aliento a los fieles y ofrecían una perspectiva celestial sobre los acontecimientos terrenales. El mensaje central del Apocalipsis es la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal, la restauración de la justicia y la renovación de la creación. Enfatiza que a pesar de los desafíos y persecuciones que enfrentan los seguidores de Jesús, Dios tiene el control y cumplirá sus propósitos. El Apocalipsis se estructura en una serie de visiones, sellos, trompetas y copas, cada una de las cuales revela diferentes aspectos de los acontecimientos finales. Las visiones a menudo se superponen y se repiten, enfatizando la importancia de los temas tratados. Jesucristo es una figura central en el Apocalipsis. Se le presenta como el Cordero de Dios que fue inmolado pero resucitó y que ahora gobierna sobre toda la creación. Se celebra su victoria sobre el pecado y la muerte y se le presenta como el Señor soberano de la historia. El Apocalipsis describe una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. El dragón representa a Satanás, las bestias representan los imperios del mal y las figuras de los justos, como los 144.000 sellados, simbolizan la fidelidad de los seguidores de Cristo. El Apocalipsis culmina con la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que desciende del cielo. Esta visión simboliza la comunión restaurada entre Dios y la humanidad, donde no habrá más dolor, lágrimas ni muerte. Es un retrato de la consumación final y el cumplimiento de las promesas divinas. El libro del Apocalipsis es complejo, pero su mensaje fundamental es accesible a todos. Dios es fiel, la victoria es segura y hay esperanza para quienes permanecen firmes en su fe. Es un llamado a vivir con confianza, sabiendo que, al final, Dios restaurará y renovará todas las cosas. ¿Qué significa sostener las copas de la ira de Dios y luego ver lo que cada una de ellas traerá al mundo durante los últimos tiempos? En el libro del Apocalipsis encontramos un momento significativo conocido como las barcas de la ira de Dios. Estas copas simbolizan el juicio divino sobre la tierra en los últimos tiempos. Las copas de la ira de Dios revelan la respuesta divina al pecado y la rebelión. Representan la justicia de Dios y su decisión de intervenir ante el mal persistente en la humanidad. Estas copas no se derraman con ira, sino que son un llamado divino para que las personas reconozcan la gravedad de sus acciones y regresen a Dios. Muestran que las decisiones humanas tienen consecuencias y que Dios, en su sabiduría, busca llamar a las personas al arrepentimiento. Cada copa conlleva un simbolismo específico, que representa diferentes aspectos del juicio divino. Son una expresión visual de la gravedad del momento y la urgente necesidad de cambio. Incluso frente a las copas de la ira, Dios continúa llamando a la gente al arrepentimiento y la reconciliación. Su deseo es que, cuando la gente vea las consecuencias del pecado, recurra a Él en busca de perdón y salvación.
Las copas de la ira de Dios, aunque representan el juicio, también revelan la misericordia divina al darle a la humanidad la oportunidad de arrepentirse. Nos recuerdan la importancia de vivir según los caminos de Dios y la necesidad de aceptar su llamado a una relación restaurada. Ante este escenario, se nos anima a buscar a Dios mientras haya tiempo y encontrar esperanza en su gracia ofrecida a través de Jesucristo. El libro del Apocalipsis nos presenta una visión intrigante y simbólica llamada los 7 sellos. Estos sellos revelan acontecimientos significativos en los planes divinos para la humanidad. La apertura de los sellos. En Apocalipsis encontramos un rollo sellado con 7 sellos. Al abrirse estos sellos, revelan aspectos específicos sobre el futuro y el cumplimiento de los propósitos de Dios. El Cordero de Dios, Jesús, representado como el Cordero de Dios, es el único digno de abrir estos sellos. Esto enfatiza su autoridad sobre los destinos humanos y la soberanía divina sobre toda la historia. Los 4 jinetes. Los primeros 4 sellos llevan la visión de los 4 jinetes, simbolizando la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Estos eventos representan desafíos y tribulaciones que enfrentará la humanidad. Martirio y oración. El 5.º sello revela las almas de aquellos que fueron martirizados por su fe. Esta visión resalta la realidad del sufrimiento de los seguidores de Cristo y la importancia de la perseverancia en la fe. La sacudida cósmica. El 6.º sello trae imágenes de eventos cósmicos, como terremotos y cambios en las estrellas. Estas imágenes simbolizan la magnitud de los acontecimientos de los últimos tiempos. La pausa antes de la ira. Antes de abrir el 7.º sello, hay una pausa, que indica preparación para eventos aún más significativos. Este sello revela las trompetas, las cuales desencadenarán juicios más intensos. Los 7 sellos del Apocalipsis ofrecen una visión simbólica del plan divino para la historia. Destacan el papel central de Jesús, la realidad de los desafíos humanos y la importancia de la perseverancia en la fe. Al estudiar estos sellos, se nos recuerda que debemos confiar en la soberanía de Dios y encontrar esperanza en la promesa de un futuro redimido a través de Cristo. En el libro del Apocalipsis encontramos una visión fascinante y simbólica de los 4 jinetes. Estos jinetes representan diferentes aspectos de los acontecimientos finales y del juicio divino. El primer jinete, montado en un caballo blanco, simboliza la conquista. Trae la idea de un periodo de victoria y expansión, pero también plantea interrogantes sobre el verdadero propósito de estas conquistas. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, representa la guerra. Trae conflicto y derramamiento de sangre. Esta imagen resalta la naturaleza destructiva de la guerra y las trágicas consecuencias que trae consigo. El tercer jinete, montado en un caballo negro, simboliza el hambre. Representa escasez y privación, lo que indica que tiempos difíciles acompañarán los acontecimientos finales. Esto pone de relieve la interconexión entre las diferentes formas de sufrimiento humano. El cuarto jinete, montado en un caballo pálido, es la muerte. Trae consigo Hades, el mundo de los muertos. Esto apunta a la inevitabilidad de la muerte y la realidad del juicio divino. Estos 4 jinetes, juntos, forman una visión poderosa y simbólica de los desafíos que enfrentará la humanidad en los últimos tiempos. Nos llaman a reflexionar sobre nuestras elecciones, la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de buscar a Dios en medio de la adversidad. Al estudiar estos símbolos, somos desafiados a vivir con propósito y encontrar nuestra esperanza en la redención ofrecida a través de Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos presenta una serie de acontecimientos catastróficos conocidos como las 7 trompetas. Estas trompetas simbolizan el toque divino que trae juicio sobre la tierra en los últimos tiempos. Cuando suena la primera trompeta ocurren intensos fenómenos naturales, como granizo y fuego mezclado con sangre. Este evento simboliza la manifestación de la ira divina sobre la creación, recordándonos la naturaleza catastrófica del juicio divino. En Apocalipsis 8 versículo 7, y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemado. La segunda trompeta trae la imagen de una gran montaña en llamas siendo arrojada al mar.
Esto representa perturbaciones en las estructuras sociales y políticas, provocando caos e inestabilidad. En Apocalipsis 8 versículos 8 y 9, y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y la tercera parte del mar murió, criaturas que tenían vida en el mar, y la tercera parte de los barcos fueron destruidos. Con la tercera trompeta, una estrella llamada ajenjo cae sobre las fuentes de agua, volviéndolas amargas. Esta imagen simboliza la contaminación y la amargura que resultan de la rebelión humana contra Dios. En Apocalipsis 8 versículos 10 y 11, y el tercer ángel tocó su trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella era ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. La cuarta trompeta trae oscuridad sobre la tierra, afectando la luz del sol, la luna y las estrellas. Esto sugiere un periodo de confusión y desorientación, representando la oscuridad espiritual que acompaña a estos eventos. En Apocalipsis 8 versículo 12, y el cuarto ángel tocó su trompeta, y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellas se oscureció, y la tercera parte del día no brilló, y tampoco la noche. La quinta trompeta revela la liberación de criaturas demoníacas que causan sufrimiento humano. Esto resalta las consecuencias de alejarse de Dios y la influencia maligna que se desata. En Apocalipsis 9 versículos 1 al 12, y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que caía del cielo a la tierra, y le dieron la llave del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, como el humo de un gran horno, y con el humo del pozo se oscurecieron el sol y el aire. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Y se les permitió no matarlos, sino atormentarlos durante 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la encontrarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era como el aspecto de caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas había coronas como de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros, cuando muchos caballos se lanzan a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones, y en sus colas aguijones, y su poder era para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían un rey sobre ellos, el ángel del abismo, en hebreo su nombre era Abadón, y en griego Epallen. El pasado ya es un ay, he aquí, después de esto vienen 2 ayes más. Con la sexta trompeta, 4 ángeles son liberados para causar destrucción, indicando la intensificación de los juicios divinos sobre la tierra. Estos dramáticos acontecimientos advierten sobre la gravedad del fin de los tiempos. En Apocalipsis 9 versículos 13 al 21, y el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El cual dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de gente de a caballo era 200 millones, y escuché su número. Y entonces vi los caballos en esta visión, y los que cabalgaban sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estos 3 murió la tercera parte de los hombres, es decir, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en su cola. Porque sus colas son como serpientes, y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Y los demás hombres, que no fueron muertos por estas plagas,
no se arrepintieron de las obras de sus manos, para no adorar demonios e ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no puede ver ni oír ni caminar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. La séptima trompeta anuncia la consumación final de los propósitos de Dios, marcando el momento en que su reino queda definitivamente establecido. Es un llamado a reflexionar sobre la soberanía de Dios y su justicia. En Apocalipsis 11 versículos del 15 al 19, y el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que ha de venir, que tomaste tu gran poder y reinó. Y se airaron las naciones, y vino tu ira, y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y el tiempo de dar el galardón a los profetas, a tus siervos, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. Al estudiar las 7 trompetas, somos desafiados a considerar la seriedad de los eventos finales, reconociendo la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. También es una oportunidad para reflexionar sobre la misericordia de Dios y buscar una relación restaurada a través de Jesucristo. En resumen, el libro del Apocalipsis ofrece una visión profética de los acontecimientos que preceden a la segunda venida de Jesús, abarcando el surgimiento del Anticristo, su reinado, la derrota final de Satanás y el juicio divino sobre la humanidad. El apóstol Juan, durante su estancia en la isla de Patmos, registró visiones poéticas que detallaban acontecimientos apocalípticos, incluidos los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Este texto se centra en esto último, destacando que, a diferencia de las trompetas que advertían, las copas representan el cumplimiento del juicio divino. El capítulo 15 destaca un cántico de los redimidos, alabando la justicia de Dios en sus juicios. El énfasis está en proteger a quienes permanecen fieles, incluso frente a las plagas. Las copas se describen como la máxima expresión de la ira divina, sin lugar al arrepentimiento. El desarrollo de las copas revela acontecimientos catastróficos, desde las heridas de los seguidores del Anticristo hasta la conversión del mar en sangre, de los ríos y fuentes en sangre, las quemaduras solares y el Armagedón, culminando en la séptima copa, que trae el juicio final con relámpagos, terremotos y granizo. El libro destaca la justicia de Dios en sus juicios, respondiendo a las súplicas de los mártires y vengando el derramamiento de sangre de los santos. Las narrativas simbólicas y poéticas, llenas de referencias al Antiguo Testamento, llevan a una conclusión clara: la necesidad de que la humanidad se arrepienta, acepte a Cristo y evite la condenación eterna ante el inminente juicio divino. En el principio, cuando Dios creó el mundo, formó ríos para irrigar la tierra y darle vida. Entre estos ríos se encontraba el Éufrates, una majestuosa vía fluvial que discurría por tierras fértiles. Sus aguas fueron vitales para la prosperidad de la región, proporcionando sustento y abundancia. A lo largo de las Escrituras, el río Éufrates se menciona como símbolo de fertilidad y bendiciones divinas. Sus orillas estaban habitadas por pueblos antiguos que dependían de ellas para cultivar sus campos y sustentar a sus comunidades. Sin embargo, el Éufrates también jugó un papel en varias historias bíblicas. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Dios, liderado por Moisés, cruzó el desierto hacia la tierra prometida? Bueno, el Éufrates fue uno de los desafíos que enfrentaron, pero Dios, en su providencia, guió a su pueblo con seguridad. En otras partes de las Escrituras, el Éufrates se menciona en relación con eventos proféticos, simbolizando fronteras e incluso el juicio divino. Incluso en medio de circunstancias difíciles, la presencia del Éufrates recordó a la gente la fidelidad de Dios y su capacidad para guiar y sostener. Así, el río Éufrates, con sus caudalosas aguas y su importancia histórica, sigue resonando en las páginas de la Biblia como testimonio de la divina providencia, de la abundancia provista por Dios y del camino de fe,
donde las aguas fluyen como expresión constante del cuidado del Creador por su creación. Que así sea. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.